a tu corazón obediente a Dios. Que Dios así lo bendiga. Amén. Bien, quiero invitarte ahora a que tomes tu Biblia, los que la tienen así como yo en papel, son más antiguos, hay otros más modernos que las tienen en su dispositivo tecnológico. Por favor, quiero que vayas a la Biblia, al libro de Jueces, al capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Y allí nuestra querida Romy nos va a ir colaborando en este trozo de la palabra de Dios que vamos a compartir. Jueces en el capítulo 6 y los primeros 14 versículos. El próximo domingo vamos a continuar con este libro de Jueces en este mismo capítulo, pero porque está segmentado en varios sermones, ¿no? Pero este es la primera parte de este sermón. Jueces capítulo 6. Una de las cosas que yo quería comentarte en esta mañana, iglesia amada, es a veces no nos damos cuenta, y el relato de Jueces 6 nos hace ver qué es lo que ocurre y las consecuencias y las posibilidades que ocurre cuando el cristiano está fuera de la cobertura de Dios. Cuando quedamos fuera de la cobertura de Dios, ocupa un término muy específico, cobertura. ¿Sí? Seguramente acá en Chile y en el Ecuador tú sabes cuando consigues un vehículo, un auto, un carro, como dicen mis hermanos en el Ecuador, y tú pagas un seguro, una prima todos los meses, ¿cierto? Un seguro automotriz, ¿verdad? Para cubrir cualquier evento que pudiera ocurrir. Y entonces, cuando tú pagas un vehículo, cuando tú compras un seguro para tu vehículo, lo primero que tú averiguas es cuál es la cobertura. Es decir, qué es lo que te cubre, ¿cierto? Ese concepto de cobertura, ¿qué es lo que te cubre? Cuando tú y yo estamos fuera de la cobertura de Dios, pasan cosas. La buena noticia de esto es que podemos retornar a la cobertura de Dios. El libro de Jueces, el capítulo 6, nos narra un hecho bien interesante. Lo primero querría decir, versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Primera cuestión, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, se olvidaron de Jehová Dios. ¿Ya? Y comenzaron a hacer todas aquellas cosas que Dios no quiere que hagamos. Es interesante porque esta palabra, escúchala bien, no es para el no creyente. Esta palabra no es para los que son inconversos. Esta palabra es para ti y para mí, que somos la iglesia del Dios vivo. Sé que ahora hay mucha gente que está en conexión, que pertenece a distintas congregaciones, y esta palabra es para ti, no para el que no conoce a Cristo. El texto comienza diciendo: los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los hijos de Israel? El pueblo de Dios. Le está hablando al pueblo de Dios, los hijos de Israel. Y ese pueblo de Dios, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Muchas veces el pueblo de Dios, tú y yo que somos la iglesia, empezamos a hacer lo que no corresponde, lo que no agrada a Dios. A veces de manera muy sutil, a veces de manera muy descarada. Y dice el relato bíblico que hicieron lo malo, versículo 1, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Aquí hay una cuestión que me interesa mucho. Cuando dice la expresión los entregó en manos de Madián, significa que Dios
se apartó del pueblo, es una figura como que Dios se desentiende. ¿Sí? Tú y yo comenzamos a hacer lo malo ante los ojos de Dios y Dios nos entrega en manos de un otro. Es decir, Dios deja, Él se aparta, Él se desentiende, se aparta de nosotros y nosotros quedamos ya no bajo su cobertura, sino que quedamos bajo la cobertura de otros, nuestros enemigos. Esto es tan importante, iglesia amado, que tú lo tengas claro, porque no hay afán de Dios en dañar tu vida. No existe en el corazón del Padre el interés de dañarte. Pero siempre que hay daño en nuestra vida, si uno piensa con mayor detenimiento, el daño en nuestra vida, ¿cuándo se empieza a producir? Cuando estamos fuera de la cobertura de Dios. Y no te estoy diciendo que has dejado de ser hijo de Dios. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nos hemos apartado de Él porque empezamos a hacer lo que a Él no le gusta y Él se desentiende de nosotros. Sigo hablando al pueblo cristiano, no al que es inconverso. Cuando yo voy a mi compañía de seguros, con quien tengo contratado el seguro de mi auto, yo todos los meses tengo que pagar una prima, ¿cierto? Que me la descuentan por cuenta corriente y yo soy cliente de esa compañía aseguradora. Es así, ¿verdad? Cuando yo dejo de cumplir mi compromiso contractual con esa compañía de seguro y ya no pago más la prima, escuche un detalle. Cuando yo no pago más la prima de mi auto, de mi carro, hermanos en el Ecuador, y dejo de pagarla, si tú revisas con tu compañía de seguros, tú sigues siendo cliente. No has perdido la calidad de cliente. Solo que hay un pequeño problema. ¿Cuál sería? No estás cubierto. Eres cliente, pero no estás cubierto. ¿Y por qué no estás cubierto? Porque no has pagado la prima. Por tanto, cuando ocurre eso y tienes un accidente automovilístico, alguien te topó el carro, el vehículo, un abollón, alguna cuestión, tú vas donde la compañía para que te responda y la compañía te dice: señora Navalón, lo lamento mucho, usted es nuestro cliente, pero no tiene cobertura. ¿Por qué no tiene cobertura? Porque usted no ha pagado la prima. ¿Se entiende? No perdiste la calidad de cliente, pero no tienes cobertura. Es que es como lo mismo. ¿Me entiendes? Cuando tú y yo nos apartamos de Dios, la mano de Dios se aparta de nosotros y quedamos merced a que nos pueda ocurrir cualquier cantidad de cosas y situaciones donde Dios no interviene y donde lo más probable es que nosotros nos veamos perjudicados. Versículo 2. Si me acompaña Romy. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Es decir, los enemigos contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Esto es vergonzoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios les entregó al pueblo de Israel la tierra prometida por mano de Moisés, y cuando Dios se las regaló al primer pueblo que ellos subyugaron, Israel le ganó la batalla y prácticamente casi los exterminaron y los hicieron salir de la tierra prometida, fue a Madián. Entonces esto es muy complicado porque es como, mire, es vergonzoso. Es decir, Dios les había dado la victoria sobre Madián cuando les dio la tierra prometida. Sacó a los madianitas de la tierra de Egipto, de la tierra de Canaán, y se las entregó a israelitas. Y es curioso que ese pueblo que
que había sido vencido, que había sido sacado de la tierra, ahora ese mismo pueblo los tiene a ellos subyugados. Absurdo, ¿no? Se vuelve contra mí, que estoy fuera de la cobertura de Dios. Fíjate que el relato es dramático porque dice de que el pueblo de Israel tenía que vivir en cuevas, en cavernas. Es decir, esto representa la sensación de estar encerrados, de estar encuevados, con mucho miedo, estar allí ocultos, metidos en una cueva para poder vivir. Pero la cueva representa un lugar de miedo, de oscuridad, de encierro. Iglesia amada, las cuevas, las cavernas de las que aquí está hablando, representan la oscuridad que viene a tu vida y viene a mi vida cuando nos hemos apartado de Dios. Si lo ponemos en lenguaje actualizado, diríamos las crisis de pánico, las depresiones, todos los trastornos de salud mental, nuestras crisis del estado de ánimo, las ansiedades no controladas, todas aquellas cosas que hacen que estemos ocultos, el pecado que hemos caído, la culpa que viene a nuestra vida y que hace que estemos encerrados y ocultos. Esas son las cavernas, esas son las cuevas a las que nos lleva nuestro enemigo cuando estamos fuera de la cobertura de Dios. Yo no olvido una vez, hace muchos años atrás, y siempre lo recordamos con mi esposa. Seguramente alguna vez yo se los comenté cuando una de mis hijas, la menor, tenía como 5 años y estuvo con una enfermedad muy grave y estuvo 2 días agonizando y estábamos con un dolor terrible y me acuerdo que iba todo de mal en peor y cuanto más orábamos, peor era la cosa y cuanta más gente clamaba a Dios, peor era esto y ya veíamos que no había vuelta. Los médicos así lo mostraban también y me acuerdo muy bien esa ocasión cuando yo iba manejando mi auto, mi carro y recibo un llamado telefónico de un siervo, de un pastor querido nuestro, que no sé por qué razón Dios lo usó a él. Y él me llama, me acuerdo, por teléfono mientras yo iba manejando y él dice una palabra que nunca la he podido olvidar. Y él dijo, dice el Señor, Melvin, que estás metido en una cueva oscura de dolor. Tal cual. Tal cual. Pero dice el Señor que te va a sacar de esa cueva para que después tú hagas lo mismo y saques a otros. Y recuerdo la sensación de ese tiempo, de mirar hacia todos lados y no ver respuesta, no ver solución, angustia, un ánimo de no querer estar, de todo iba mal, todo iba mal. El pueblo de Israel, subyugado ahora por los madianitas, escondidos en unas cuevas. Hay gente que pasa escondido en una cueva que es su dormitorio, que no tiene ganas ni siquiera de levantarse, que quiere estar encerrado, ni siquiera abre las cortinas, un lugar oscuro, lóbrego. Hay gente que no quiere hablar con nadie más porque está encerrado en sus temores, en sus miedos. Así estaba el pueblo de Israel. Hay gente que no sale de sus casas por temor a lo que le va a ocurrir afuera. Hay crisis de pánico que toman a la persona y la persona tiene una sensación inminente en el pecho de que se va a morir. Y eso es un problema de estar encerrado en una cueva profunda de tu vida. Porque efectivamente esa persona no se muere. Dice la palabra que eso ocurre cuando nos apartamos del Señor. No existe posibilidad alguna de que mi vida y tu vida florezca, se desarrolle, crezca lejos del Señor. Y ojo que vuelvo a insistir, no es Dios quien nos ha dejado. El versículo número 1 comenta que fue el pueblo de Israel
el que dejó a Dios. A veces lo que tú y yo estamos viviendo no es que Dios nos mandó. Yo escucho mucha gente que dice, con una soltura de cuerpo, dice, es que Dios me está mandando una prueba tan grande. Dios no está haciendo eso. Pero puedo creerte que estás viviendo una prueba terrible. Y muchas veces esa prueba es porque hemos dejado a Dios. Nosotros lo dejamos. Porque empezamos a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Nos apartamos de lo que Él quería que hiciéramos. Y viene esta consecuencia. El relato dice en el versículo número 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, pero escucha lo que dice la palabra, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Usted me va a decir, aquí parece que la historia se enredó, porque el problema era con Madián. Pero el relato bíblico, versículo 3, dice, subían los los madianitas, junto con los amalecitas, y junto con la gente del norte, del oriente. Si tú lees en el libro de Lucas, anda tu Biblia por favor, Lucas en el capítulo 11. Lucas en el capítulo 11 y en el versículo 24 al 26 te voy a leer una palabra que es terrible. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué está diciendo esta palabra? Lo que está señalando allí Lucas es cuando el espíritu inmundo fue sacado de tu vida, cuando el pecado fue sacado de tu vida, cuando la influencia de Satanás con todas sus huestes de maldad fue sacado de tu vida, el día en que tú recibiste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Y cuando tú allí en un culto o en tu casa o con el pastor o con alguna persona de tu confianza lloraste y le dijiste al Señor, Señor, perdóname, limpia mi pecado y hazme hijo tuyo, y levantaste tu mano aceptando a Jesús en tu corazón, lo que ocurrió allí fue que vino el Espíritu de Dios y barrió y limpió todo lo que tú eras, limpió la casa, sacó toda la mugre que había, ¿cierto? El pecado, toda influencia de Satanás la sacó de tu vida y quedó tu vida limpia. Pero si esa vida no la llenas con la presencia del Espíritu de Dios, ¿qué hace el enemigo? Vuelve y se quiere volver a meter en ti y quiere volver a tener dominio sobre ti. El problema es que no vuelve solo, vuelve con todos sus amigos y secuaces. Y por eso que acá dice de que vuelve el espíritu y trae además 7 demonios más con él, peores que él. Fíjate tú que aquí, volvamos a Jueces, perdón. Dice que cuando el pueblo de Israel era atacado por Madián, pero fíjate que después ya no era solo Madián, después ya venía Madián, Amalek, y también dice que venían los hijos del oriente, es decir, ya no era uno, ya eran 3 atacando a Israel. Por eso es la desgracia, querida iglesia. Por eso es que cuando tú y yo nos apartamos del Señor, acá en Chile tenemos un refrán, parece que cuando llega una, llegan todas, tal cual. Porque cuando nos apartamos del Señor, volvemos a los problemas que teníamos inicialmente, pero no solo esos problemas, sino que se agregan más problemas.
más tragedias, peores que el que teníamos antes, porque hemos dejado la cobertura de Dios y nuestros enemigos se enorgullecen y nuestros enemigos disfrutan destruyendo nuestra vida. Satanás se alegra destruyendo nuestra vida y trae más huestes de maldad sobre nosotros y trae más maldición sobre nosotros porque hemos dejado de estar en la cobertura de Dios. Versículo número 4 dice, 4 y 5, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Es decir, les quitaron todo. Iglesia amada, le quitaron todo. Ni siquiera el sustento. Satanás, cuando tú y yo nos apartamos de la presencia y la cobertura de Dios, Satanás viene y arrasa con todo. Te roba esposo, te roba esposa, te roba los hijos, te roba la paz en tu corazón, te roba la lucidez de tu mente, te roba la salud mental de tu vida, te roba la salud física y te vienen todos los achaques. Te roba la salud espiritual y ya no quieres ni siquiera escuchar una alabanza, mucho menos quieres orar. Te roba tus bienes materiales, te vas empobreciendo. Porque cuando el enemigo ve que te apartaste del Señor, el enemigo capta que es el momento para arruinarte. Dice la palabra, fueron empobrecidos por Madián. Versículo 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Yo escucho mucha gente que dice, Dios me está castigando. Dios ya no me ama. Dios se olvidó de mí. Debo decirte que la pobreza de Israel no fue culpa de Dios. El versículo 6 es tan tajante en decir que por culpa de Madián, el pueblo de Israel se empobrecía. No es culpa de Dios tu ruina. Es producto de que estás bajo la cobertura de tu enemigo. Fuera de Jesús, fuera de la cobertura de Dios, estás a merced de cualquier cosa. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa, ya no estaba el papá ahí para cuidarlo. Ya no estaban los siervos del papá para protegerlo y atenderlo. El hijo pródigo se fue a lugares lejanos y allá en lugares lejanos le pasó de todo. Hasta comía de la comida que comían los chanchos. Y uno dice, ¿el papá me está haciendo esto? No, si el papá no tenía nada que ver en esa historia. Es que el hijo estaba fuera de la casa del padre. Y cuando estamos fuera de la casa del padre, cualquier cosa te puede ocurrir. No es culpa de Dios. Yo escucho demasiada gente que viene a la iglesia, que viene a orar con el pastor y dice, el Señor me está mandando una prueba, el Señor me está castigando, el Señor esto, y el Señor no está haciendo nada. Es simplemente que el enemigo, Satanás, está zarandeándote porque te apartaste de la presencia de Dios. No culpes a Dios de algo que Él no gestó. No responsabilices a Dios de algo que Él no ha hecho. Más bien preocúpate de pensar,
esto que me está ocurriendo, ¿por qué me ocurre? Porque mi enemigo, Satanás, con todas sus huestes de maldad, quiere verme destruido porque estoy lejos de la presencia de Dios. Y como estoy lejos de la presencia de Dios, no tengo cobertura. Y como no tengo cobertura, puede hacer lo que quiera conmigo. Me puede dañar, me puede hacer doler, me puede hacer llorar. Dice el versículo 7. En el versículo 6 al final dice: y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Sabes qué? Dios, cuando el pueblo clama, Dios responde. Cuando el pueblo clama de un corazón dolorido y sincero, cuando el pueblo clama, Dios responde. Tengo la impresión que a ti Dios no te ha respondido. ¿Y sabes por qué no lo ha hecho? Porque no has clamado a Dios. Hay gente que viene a la iglesia y dice: pastor, ore por mí. Y yo lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? El problema no es mío, del pastor. El problema es tuyo. ¿Quién tiene que clamar? Tú eres el que tiene que clamar. Tú eres el que la está pasando pésimo. Tú eres el que está sufriendo y llorando. Tú eres el que tiene que clamar, no el pastor. Yo lo voy a hacer para acompañarte. Pero es tu función. Dice que cuando el pueblo clamó, Dios les respondió. Y lo primero que Dios les hizo fue mandarles a un profeta para exhortarlos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios quiere intervenir tu vida para bendecirla, Dios quiere que esto no sea así automático, mágico, como que oró por ti y se te resolvieron todos los problemas. Dios no quiere que tú funciones como una máquina que solo pide y pide y pide y recibe. Lo primero que Dios hizo cuando el pueblo clamó, les mandó un profeta. Y si tú lees en el versículo 8 en adelante, dice: el profeta les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Dios ahí? Cuando tú clamas a Dios, Dios te responde, pero lo primero que hace es mandarte un profeta que te exhorta, porque es necesario que tú tomes conciencia que el problema que estás viviendo tú mismo lo generaste. Porque si no, hermanos míos, esto es súper fácil, ¿no? Así como: Señor, estoy enfermo, ayúdame. Es como ya trocar los dedos y: Señor, muévete. Muévete y ayúdame. ¿Por qué vamos a tratar así al Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para darle un trato de empleado al Dios del universo? Me temo que habemos muchos que sin siquiera darnos cuenta creemos que es así. Las iglesias se llenan los domingos de gente que viene a pedir esto, lo otro, lo otro, lo otro y lo otro. Porque la gente tiene internalizada en su cabeza que es cosa llegar y pedir. Para eso está Dios, para que le pidamos. Pero Dios, ante el clamor del pueblo, les manda al profeta para que los exhorte, porque Dios no quiere que tú te conviertas en un hijo mimado, en un hijo obstuso,
en alguien altanero que solo pide que Dios le ayude, pero no toma conciencia, no se pone a pensar de dónde me vino esto que estoy viviendo. Dios quiere que tú reflexiones, Dios quiere que tú analices cuál es la raíz de tu dolor, por qué se produjo lo que está pasando en tu casa, por qué se produjo lo que está pasando en tu matrimonio, por qué se produjo lo que está pasando en tu cuerpo físico, por qué se produjo que estás enfermo o enferma. Dios quiere que tú lo razones, lo pienses, tomes conciencia de que muchas de esas cosas tuvieron un origen fuera de la cobertura de Dios. Y la Biblia dice en el relato más adelante, y versículo 11 leo, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Sabes, cuando el pueblo clama, Dios responde. Te envía el profeta que te exhorta, la palabra de Dios te exhorta, y por eso es que muchas gentes en los templos, en las iglesias, cuando está escuchando la palabra, siente como que le están hablando a él, siente como que alguien le fue con el cuento al pastor y le contó toda su tragedia, y por eso que el pastor está diciendo lo que dice, porque lo que está haciendo la palabra de Dios es confrontarte tu realidad, lo que tú estás viviendo, la tragedia que estás viviendo, de la cual Dios te quiere librar. Tú mismo la produjiste al haberte apartado de la cobertura de Dios. Luego de que te exhorta, dice el relato bíblico acá, que Dios te levanta un caudillo para tu liberación. El pueblo de Israel estaba atado de manos, estaba destruido por Madián, pero Dios levantó a Gedeón. Y sabe, lo vamos a ver el próximo domingo, el relato dice de que Dios liberó a Israel de los madianitas por mano de Gedeón, pero la gente se tuvo que sujetar a Gedeón. Siempre Dios te socorre y te invita a estar bajo la cobertura de uno de sus escogidos. Esto no te va a gustar, porque probablemente hay muchos de ustedes que están escuchando este sermón y dicen: pero es que yo no voy a esa iglesia porque el pastor aquí, yo no voy a la iglesia porque el pastor allá, el ministerio del otro lado no me funciona, yo prefiero ser un cristiano, solo que no me estoy congregando. Pésimo, porque la forma como Dios liberó al pueblo de Israel fue levantando a Gedeón, y todo Israel tuvo que estar sujeto a Gedeón. Dios escoge modelos para salvación. Dios no funciona con gente que no quiere estar sujeta. En la historia del arca de Noé, por muy incómodo que hubiese sido la situación y desagradable que hubiera sido, en el contexto del diluvio, 1000 veces convenía estar dentro del arca que fuera de ella. Había que estar sujetos a Noé. Noé era el capitán de esa arca. Y convenía estar dentro del arca, aunque fuera hedionda, aunque fuera estrecha, aunque fuera ruidosa, convenía estar ahí, porque esa era la providencia divina para la salvación de la humanidad. Y cuando Dios quiere hoy día rescatar tu vida de toda la maldición que Satanás puso sobre ti y tu descendencia y tu familia, porque te apartaste de la cobertura de Dios, Dios te exhorta con el profeta, Dios te levanta un caudillo y Él dice que tienes que ponerte bajo la cobertura de ese siervo de Dios
para que Dios pueda empezar a obrar en tu vida. Entonces significa, iglesia, que tú no puedes ser un cristiano aislado, sin congregación. No puedes ser un cristiano desde tu casa. No puedes ser un cristiano, yo creo en Dios, solo que no voy a una iglesia. No puedes ser un cristiano que critica a esta iglesia, critica a la otra, le gusta a ese pastor, le gusta el de más allá, porque Dios puso orden. Si esta es tu condición hoy día, yo te recomiendo en el nombre de Jesús que rápidamente vuelvas a la cobertura de Dios y te pongas bajo la sujeción del siervo que Dios ha puesto sobre ti. No porque el siervo sea gran cosa, sino tiene que ver con el siervo. Simplemente porque es obediencia a Dios. Simplemente porque es obediencia a Dios. Por eso me agrada mucho alguna vez recibir llamados telefónicos cuando algún hermano me dice: pastor, está viviendo una situación complicada mi familia y voy ahora para allá, voy a orar y quiero ir bajo su cobertura. Ore por mí, pastor. Hermoso ese llamado telefónico, porque muestra que se ha entendido. No porque este pastor sea gran cosa, si mire, Melvin Navalón es cualquiera igual que usted. Tengo muchas pifias, tengo muchas caídas y el Señor las conoce en detalle. No tiene que ver conmigo, quiero que usted lo entienda. Tiene que ver con el modelo de Dios. Si Él manda que así es, así se hará. Es tiempo que tú, iglesia sola, individuo, aislado, vuelvas a la cobertura de Dios. Te integres a una familia espiritual. Te sujetes a los siervos que Dios pone en ese lugar. Y recuperes la cobertura del Santo de Israel. En el versículo número 12, Dios le dijo una cosa muy importante a Gedeón. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo te quiero compartir una pequeña cosa, y es que cuando nos hemos apartado de la presencia de Dios, de todo ha pasado en nuestra vida. Pero he aprendido de este versículo bíblico algo muy importante. Dios está contigo, varón esforzado. Para salir de la situación en la que estamos, hay que esforzarse. Esforzarse, ponerle fuerza. Toda la fuerza que viniere a tu mano. Jehová está contigo, varón esforzado. Mujer esforzada. Tú puedes salir de la situación en la que estás, pero requiere que seas esforzado, esforzada, que pongas fuerza. No sirve, y por favor, quiero que me entiendas, no sirve que tú vengas al servicio del domingo, al culto, o vayas al servicio del miércoles y pidas: oren por mí. No sirve. Si es que tú no te esfuerzas. Y el esfuerzo es doloroso, iglesia, porque significa muchas veces que yo tengo que poner mucha fuerza para hacer esto que Dios quiere que haga, pero que a mí me cuesta un mundo. O me tengo que esforzar mucho para no hacer esto otro que Dios aborrece. Varón esforzado y valiente. Vas a tener que tener valentía para pararte frente a tu enemigo y derrotarlo. Vas a tener que tener valentía para pararte frente a tu familia y enfrentarla muchas veces. Pararte frente a tus hijos, pararte frente a tu cónyuge. Y tú me decís: pero es que me da vergüenza, es que no me atrevo, es que quizás ¿qué me van a decir? Es que a lo mejor va a quedar la escoba aquí con la familia. Pero aquí en la palabra es varón esforzado y valiente. Valiente.
en el nombre de Jehová de los ejércitos. David fue con valentía en el nombre de Jehová de los ejércitos y luchó contra su gigante. Valentía. Vas a tener que sacar valentía de alguna parte para enfrentar la situación. Pastores, que yo tengo que hablar con mi jefatura y mi jefatura es terrible. Valentía, pero vas a tener que hablar con el jefe. Pastores, que este personaje me dañó, me hirió, abusó, hizo, y yo no lo quiero ver. Valentía para enfrentarlo. Valentía para hablarle. Valentía para reprenderle. Varón esforzado y valiente. Termino la prédica de hoy. Si tú lees en el capítulo versículo 13, dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Gedeón era bien parecido a nosotros. El otro domingo vamos a hablar de Gedeón. Pero la misma pregunta de Gedeón es la que yo escucho hoy día. Señor, sí, ¿por qué Jehová no está con nosotros? ¿Por qué Dios permitió que pasara todo esto? La pregunta es simple. No fue Jehová quien provocó tu tragedia. Fuiste tú al haberte apartado de su cobertura. ¿Lo entiendes? No fue Jehová quien te enfermó de depresión. No fue Jehová Dios quien te está provocando crisis de pánico. No fue Jehová Dios quien permitió que se destruyera tu familia. Dios no hizo eso. Dios no hace esas cosas. Todo eso se provocó porque tú, siendo pueblo de Israel, te apartaste de su cobertura. ¿Entiendes? Sin embargo, me quedo con el relato que dice: el pueblo clamó y Dios les respondió. Hoy es tiempo de salir de la opresión de Madián, iglesia, y volver a la cobertura de Dios. Es tiempo de dejar las cuevas en las que estamos ocultos y salir a territorio amplio. Es tiempo de recuperar lo que el enemigo nos robó. ¿Sabes cómo se hace eso? Clamar a Jehová, que Él nos va a responder. Volver a la cobertura del Padre y sujetarse a la cobertura de Él y nunca más quedarse fuera de ella. Dios quiere que no andemos ratoneando vida. Dios quiere que tengamos la vida de príncipes y princesas, que es lo que de verdad somos. ¿Estás fuera de la cobertura de Dios? ¿Pensaste que Dios te estaba castigando? Es tiempo que ahora ores a Dios y le digas: Señor, esto que me ha pasado, yo mismo lo provoqué cuando te dejé a ti. Te quiero pedir perdón hoy día por esto. Y quiero volver a la cobertura. He andado por tantos lados, pero ahora quiero volver a tu cobertura. Me quiero incorporar solo a obedecerte a ti. Y quiero volver a la iglesia. Y si no tengo iglesia, tú me vas a mostrar dónde me debo congregar, dónde me van a cuidar y me van a ministrar, dónde me van a cuidar y me van a corregir y me van a hacer crecer. Yo voy a estar disponible, Señor, para estar sujeto, no más yo dominando mi vida. Porque cuando yo domino mi vida, me aparto de ti
y Satanás arrasa conmigo. ¿Quieres hacer esa oración? ¿Quieres decirle a Jesús: yo no quiero seguir viviendo por mi cuenta? Quiero vivir contigo desde hoy y para siempre. ¿Quieres hacer eso? Vamos a cantar la canción que les pedí, equipo, al principio. Yo sé que tú mueves montaña, porque tú ves la cosa muy difícil, pero el Señor mueve las montañas más grandes. Basta que de tus labios, más que de tus labios, de tu corazón, salga este clamor: Señor, perdóname, me aparté, quiero volver. Vamos a cantar. Canta al Señor, adora al Señor junto con nosotros.